Cuando entré en la fiesta de mi cumpleaños, la sala quedó en completo silencio. Fue un silencio tan súbito y denso que pareció absorber todo el sonido del universo. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Las risas se ahogaron en las gargantas. Pude ver a mi prima Inés con la copa de champán congelada a medio camino de sus labios, sus ojos abiertos de par en par. Incluso la música de guitarra clásica, que había elegido con tanto esmero, parecía haberse desvanecido en un murmullo distante. Podía sentir cada par de ojos en esa abarrotada sala de estar, los ojos de mis amigos, de mi familia, de los vecinos que había conocido durante décadas, todos clavados en mí. No me miraban a mí, a Margarita, la anfitriona, la cumpleañera. Miraban el oscuro y violáceo moratón que se extendía obscenamente bajo mi ojo izquierdo, hinchando mi mejilla y extendiéndose como una tormenta de verano en ciernes. Mi nombre es Margarita Morales. Y esa noche cumplía 70 años. Lo que debería haber sido una celebración de 7 décadas de vida, de amor, de familia y de recuerdos, se convirtió en la noche en que vi la verdad con una claridad dolorosa. Fue la noche en que perdí al hijo que creía conocer y, extrañamente, la noche en que comencé a reencontrarme a mí misma. La gran lámpara de araña de cristal de la granja, un regalo de aniversario de mi difunto esposo Enrique, brillaba sobre nuestras cabezas. Sus luces se reflejaban en los pulidos suelos de caoba de nuestro hogar en Pozuelo, Madrid. Cada detalle de esa casa, desde las molduras del techo hasta las baldosas pintadas a mano de la cocina, lo habíamos elegido Enrique. Y yo hacía más de 40 años. Habíamos construido ese lugar para que fuera un santuario de calidez, un refugio lleno de risas, del aroma del cocido de mi madre y del sonido de nuestro hijo Andrés aprendiendo a tocar el piano. Pero esa noche, todo lo que podía sentir era el agudo y penetrante escalofrío de la traición. En el centro de la sala, como el protagonista de una obra que no había escrito, estaba mi hijo Andrés, alto, apuesto y terriblemente distante con su traje azul marino hecho a medida, el mismo que yo le había ayudado a elegir. Era el mismo niño al que había acunado durante las fiebres de la infancia, al que había consolado tras su primer desamor y al que había visto convertirse en un hombre que apenas reconocía. A su lado, pegada a él como una enredadera venenosa, estaba su esposa, Silvia. Sus pendientes de diamantes, demasiado grandes para la ocasión, captaban la luz con cada movimiento calculado. Su mano, con las uñas perfectamente cuidadas de un rojo agresivo, se enlazaba posesivamente en el brazo de Andrés, como si lo estuviera anclando en su sitio. El silencio se estiró, volviéndose incómodo, pesado. Entonces, alguien cerca de la mesa del buffet, creo que fue la señora Gómez, nuestra vecina de al lado, ahogó un grito. Su mano voló a su boca. «Oh, Dios mío, Margarita, ¿qué te ha pasado en la cara?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una preocupación que pronto sería reemplazada por el horror. Y entonces, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera tejer una mentira piadosa sobre un tropiezo en las escaleras, escuché la voz de Andrés. Su voz cortó los murmullos, tranquila, clara y escalofriantemente casual, casi orgullosa. Fue mi esposa quien le dio una lección. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, asegurándose de tener la atención de todos. Así, finalmente se callaría y aprendería algo de respeto. Un silencio aún más profundo, un silencio atónito, cayó sobre la sala. Era tan denso que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, el latido de mi propio corazón golpeando mis costillas como un pájaro atrapado. La humillación me quemó por dentro, un fuego helado más agudo y doloroso que el propio golpe en mi mejilla. Por un momento eterno, nadie se movió, nadie respiró, ni siquiera Silvia, cuya sonrisa pintada y satisfecha parpadeó por un instante, como una vela luchando contra una ráfaga de viento, antes de reafirmarse. Entonces, una voz rompió el silencio. Una voz grave y temblorosa de furia. «¿Qué acabas de decir?». Era David, mi hermano menor, que había venido desde Valencia para la fiesta. Sus manos, normalmente ocupadas gesticulando mientras contaba una historia divertida, estaban apretadas en puños a sus costados. «¿Estás orgulloso de eso, Andrés? ¿Estás orgulloso de que tu esposa golpee a tu madre?».
Se acercó un paso, sus ojos fijos en su sobrino. Tu padre se avergonzaría de ti. Se revolvería en su tumba. El rostro de Andrés, normalmente tan bronceado y seguro, palideció visiblemente. Silvia reaccionó al instante. Su agarre se tensó en el brazo de él, sus uñas probablemente clavándose en la tela cara. David, por favor, no tergiverses sus palabras, dijo rápidamente, intentando usar su tono meloso habitual, pero este se quebró por la tensión. Ha sido un malentendido. Andrés solo estaba bromeando. ¿Bromeando?, espetó David, su voz subiendo de volumen. Mírale la cara. ¿Te parece una broma? ¿Desde cuándo el abuso es una broma en esta casa? El aire en la sala se volvió pesado, irrespirable, una mezcla sofocante de conmoción, incredulidad y la agria peste de una verdad familiar podrida. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber dónde poner los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar. Y mientras yo estaba allí de pie, en el centro de mi propia humillación, rodeada por las personas que una vez habían llenado mi vida de calidez y alegría, finalmente me di cuenta de la verdad. Esto no era solo un moratón en mi cara. Eso sanaría. Esto era la marca visible de algo mucho más profundo y oscuro. Era la culminación de años de pequeñas traiciones, de límites borrados, de amor convertido en control. Este era el momento en que finalmente vi, sin filtros ni excusas, en lo que se había convertido mi único hijo. Pero antes de contarles cómo terminé humillada, marcada y sola en medio de la fiesta de mis 70 cumpleaños, necesitan entender cómo empezó todo. Porque esta historia, mi historia, no comenzó con ese golpe. Ese fue solo el final del primer acto. La historia real comenzó 3 años antes, con amor, con una pérdida devastadora y con la cuidadosa construcción de una ilusión de familia que, esa noche, finalmente se hizo cenizas ante mis ojos. 3 años antes de esa noche de silencio y vergüenza, mi mundo ya se había desmoronado una vez, de una manera mucho más limpia, aunque igualmente devastadora. Mi esposo, mi Enrique, murió de un ataque al corazón fulminante. Sucedió una mañana de martes. Estaba podando sus rosales, tarareando una vieja zarzuela, y al minuto siguiente se había ido. Todo en mí colapsó. Enrique no era solo mi esposo, era mi ancla en el mundo, era la calma después de cada tormenta, la risa constante que llenaba cada rincón de nuestra casa de Pozuelo, la mano firme que siempre encontraba la mía en la oscuridad. Durante 42 años habíamos construido una vida. No era una vida de portadas de revista, no era perfecta, pero era nuestra. Era una vida tejida con cafés matutinos en el porche, con discusiones tontas sobre fútbol, con el orgullo compartido de ver crecer a Andrés, con los silencios cómodos de 2 personas que se conocen el alma. La mañana en que se fue, la casa, que siempre me había parecido acogedora, de repente se sintió vasta y vacía. Los techos parecían más altos, los pasillos más largos. La cafetera, por pura costumbre, siguió preparando café para 2 durante una semana, y cada mañana yo me sentaba frente a su taza vacía, llorando. Su chaqueta de pana favorita seguía colgada del respaldo de su silla en el estudio. Sus gafas de lectura descansaban junto al ejemplar de El País que nunca terminaría de leer. Ese fue el día en que el color se drenó de mi mundo, dejando solo tonos de gris y una abrumadora sensación de silencio. El silencio de Enrique era lo peor. Su ausencia era un ruido ensordecedor. Pero entonces, en medio de esa niebla de dolor, mi hijo Andrés vino a mí. Se sentó conmigo en el porche, tomó mi mano arrugada entre las suyas, jóvenes y fuertes, y dijo: «No estarás sola, mamá, no te preocupes. Me quedaré contigo un tiempo, lo superaremos juntos». Recuerdo la calidez en su voz, la suave convicción que sonaba tanto, tanto, como la de su padre. En ese momento, sus palabras fueron un salvavidas. Me dieron una razón para levantarme de la cama, para vestirme, para seguir adelante. Por un tiempo, encontramos un nuevo ritmo. Andrés y yo. Fue un ritmo melancólico, pero era un ritmo al fin y al cabo. Tomábamos el té de la mañana en el porche, como yo solía hacer con Enrique. Hablábamos de los viejos proyectos de su padre, de cómo quería arreglar la pérgola del jardín.
Veíamos películas antiguas los domingos por la noche, acurrucados en el mismo sofá, tal como hacíamos cuando él era un niño. A veces, incluso reíamos, compartiendo un recuerdo de Enrique, y la risa se sentía como una pequeña traición y un bálsamo al mismo tiempo. Pensé que el duelo nos había acercado más que nunca. Pensé que, en la devastadora ausencia de Enrique, todavía tenía una parte de él, un eco vivo, a través de nuestro hijo. Entonces, una tarde de primavera, unos 6 meses después de la muerte de Enrique, Andrés llegó a casa con una mujer. No la trajo a cenar. Simplemente apareció con ella. Su nombre era Silvia Campos. Desde el momento en que salió de su coche deportivo descapotable, supe que era diferente a cualquier otra persona que Andrés hubiera traído a casa. Era elegante de una manera estudiada, llamativa, con un aplomo natural que la hacía parecer como si acabara de salir de la portada de Vogue España. Su sonrisa era pulida, profesional, casi corporativa, y de alguna manera, completamente vacía. «Señora Morales», dijo, su voz suave y controlada, mientras me abrazaba. Fue un abrazo frío, que no duró lo suficiente. Sus brazos apenas rozándome, su cuerpo manteniéndose a una distancia segura. Es un verdadero privilegio conocer por fin a la mujer que crió a un hombre tan extraordinario como Andrés. Sus palabras eran melosas, empalagosas, pero sus ojos, de un gris acerado, me estudiaban. No me miraban con calidez, sino con cálculo, como si yo fuera una pieza en un tablero de ajedrez que ella planeaba outsmartar. Durante la cena esa noche, una cena improvisada que tuve que preparar apresuradamente, ella elogió todo. «Oh, Margarita, puedo llamarte Margarita, ¿verdad? Esta vajilla de la Cartuja es exquisita, un clásico. La comida está deliciosa. Tienes manos de ángel. ¿Y la casa? ¡Qué carácter!». Enrique tenía un gusto impecable, pero cada cumplido venía con un pequeño aguijón, un rastro apenas perceptible de sugerencia. «Tienes un gusto tan atemporal», dijo, agitando su copa de vino con demasiada pericia. «Aunque, si me permites, esta casa podría usar un toque de modernización, algo más brillante, más ligero, para traer nueva vida, ¿sabes? Para ayudar a despejar las telarañas del pasado». Andrés, mi hijo, la miraba embelesado, como si acabara de pronunciar la verdad más profunda del universo. «Silvia es diseñadora de interiores, mamá. Tiene un ojo increíble para estas cosas». Yo solo asentí, forzando una sonrisa, mientras algo dentro de mí se retorcía incómodamente. Después de esa noche, Silvia se convirtió en una presencia regular, y luego en una presencia constante. Siempre encantadora, siempre servicial, siempre llena de ideas para mejorar la casa que Enrique había construido con sus propias manos y que yo había llenado con mi amor. Me dije a mí misma que fuera amable, que fuera comprensiva. Andrés la amaba, o eso parecía, y después de todo el dolor que habíamos pasado, ¿quién era yo para interponerme en su felicidad? El amor, pensé ingenuamente, nunca podría ser una amenaza. Qué equivocada estaba. En los meses que siguieron, pequeñas cosas comenzaron a cambiar, tan sutilmente al principio que apenas me di cuenta. Una alfombra nueva, moderna y gris, reemplazó la vieja alfombra persa que Enrique y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Granada. La otra estaba tan desgastada. «Margarita, era un peligro de tropiezo para ti», dijo Silvia. Las fotos familiares, las que documentaban la vida de Andrés, desde su primer día de colegio hasta su graduación universitaria, desaparecieron de las paredes del pasillo. Fueron reemplazadas por arte abstracto en tonos fríos de blanco y plata, para crear un flujo visual más limpio, explicó ella. La casa comenzó a hacer eco, a sentirse menos como un hogar y más como una galería de arte impersonal. Cuando se lo mencioné a Andrés, él sonrió con paciencia, esa paciencia que se reserva para los ancianos y los niños. «Mamá, ella solo quiere ayudar. Quiere que la casa sea cómoda para todos nosotros. No te lo tomes como algo personal». Me dije a mí misma que no era nada. Me dije a mí misma que el amor y la incomodidad podían coexistir. Pero en el fondo, algo había cambiado, algo que aún no podía nombrar, pero que se sentía como una usurpación. Mirando hacia atrás ahora,
Me doy cuenta de que esa fue la primera vez que me sentí como una invitada en mi propia casa. Y no tenía la menor idea de que eso era exactamente lo que Silvia había planeado desde el principio. Al principio, fue sutil, el tipo de cambio que casi te sientes culpable por notar, como si estuvieras siendo anticuada o territorial. Silvia comenzó con cosas pequeñas, cosas que podía justificar fácilmente como mejoras o actualizaciones. Unos cojines nuevos de un lino áspero y gris reemplazaron los míos de terciopelo bordado. Mucho más higiénicos, Margarita, decía con su sonrisa brillante. Las cortinas de seda moderna, de un color beige insípido, reemplazaron las cálidas cortinas florales que Enrique y yo habíamos elegido juntos en una pequeña tienda de la calle Serrano. Estas dejan entrar mucho más la luz. Lo otro era tan oscuro. La distribución de la sala de estar fue reorganizada por completo. Mi cómodo sillón orejero, el lugar desde donde leía cada tarde, fue relegado a un rincón oscuro. El espacio se siente mucho más abierto y fluido ahora. ¿No crees?, anunciaba, mientras Andrés asentía vigorosamente. Pero pronto, los cambios se volvieron más audaces, más descarados. La cálida mesa de nogal que Enrique había pasado meses construyendo con sus propias manos en el garaje, la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, desapareció un fin de semana que fui a visitar a David a Valencia. Cuando volví, en su lugar había una monstruosidad elegante y estéril, toda de cromo y cristal. Es de diseño italiano, me informó Silvia alegremente. ¿No es fabulosa? La otra mesa la he donado a la iglesia. Estaba tan arañada. Sentí que me faltaba el aire. Arañada. Esos arañazos eran la historia de nuestra vida. La marca de un tenedor de Andrés cuando era niño. La quemadura de una vela de un cumpleaños. Estaba bien así, susurré. Pero mi voz se perdió. Los retratos familiares que una vez habían adornado la escalera, contando la historia de nuestra familia, fueron retirados silenciosamente. Un día simplemente ya no estaban. En su lugar, Silvia colgó una serie de pinturas abstractas en fríos, tonos grises y azules. No significaban nada para mí, pero de alguna manera reflejaban perfectamente en lo que se estaba convirtiendo la casa. Hueca, cara y sin vida. Cuando pregunté dónde estaban las fotos antiguas, Silvia sonrió dulcemente, como si le hablara a una niña. «Oh, no te preocupes, Margarita, las he guardado todas de forma segura en el trastero». El minimalismo hace que un espacio se sienta mucho más tranquilo, menos desorden visual. Tranquilo. Esa era su palabra favorita, pero lo que ella realmente quería decir era silencioso. Vacío de mí, vacío de Enrique. Al principio, traté de razonar conmigo misma. Quizás yo era el problema. Quizás me estaba aferrando demasiado al pasado. Quizás ella solo estaba intentando ayudar a su manera, intentando hacer de esta casa también su hogar. Después de todo, se iban a casar, y Andrés me había anunciado que vivirían conmigo. «Para cuidarte, mamá», dijo él. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a sentirme no solo como una invitada, sino como una intrusa. El aroma de mis velas de lavanda y romero fue reemplazado por sus difusores importados, que olían a productos químicos caros y sándalo. La vieja colcha de retazos que la madre de Enrique había hecho para nuestra boda, la que siempre descansaba en el sofá, desapareció. Estaba llena de ácaros. «Querida», dijo Silvia, arrugando la nariz. «Incluso mi cafetera especial, la italiana que Andrés me había regalado por Navidad cuando tenía 13 años, después de ahorrar durante meses, desapareció del mostrador de la cocina. Cuando pregunté por ella, Silvia se rió suavemente. «Oh, esa cosa vieja y astillada. Pensé que era un trasto. La doné en la misma caja que la mesa. Te he comprado una nueva. Mira». Señaló una máquina plateada reluciente con tantas luces y botones que parecía la cabina de un avión. «Hace un espresso mucho mejor». Esa noche me encerré en mi habitación, el único espacio que aún no había tocado, y lloré. No lloré por la cafetera, ni por la colcha, ni por la mesa. Lloré por el lento y silencioso borrado de mi vida, de mi historia. Lloré porque me sentía impotente. Andrés no lo veía, o no quería verlo. Estaba completamente cegado por ella, demasiado enamorado de su belleza, su eficiencia y su confianza. Cada tarde,
Cuando él llegaba a casa del trabajo, ella estaba allí, esperándolo con su bebida lista, su cena perfectamente preparada y su sonrisa impecable. Era la imagen de la esposa perfecta. Cuando intenté, con mucho cuidado, expresarle cómo me sentía, él suspiró, con esa exasperación que me partía el corazón. «Mamá, por favor, Silvia solo está tratando de hacer de esta casa un hogar para los tres. Está poniendo mucho esfuerzo. No la hagas sentir incómoda. Intenta adaptarte un poco. Nuestra. 3». Esas palabras resonaron dentro de mí como un moratón formándose bajo la piel. Comencé a pasar más y más tiempo arriba, retirándome a la seguridad de mi dormitorio. Se convirtió en mi pequeña isla, en un mar de cambios hostiles. Desde allí podía oír la vida que se desarrollaba abajo. Las risas, la música moderna que ponían demasiado alta, las veladas y fiestas con invitados que yo no conocía, gente elegante y ruidosa que bebía su vino caro y me miraba con curiosidad si me aventuraba a bajar a por un vaso de agua. Oía sus susurros cuando pasaba por el pasillo. «Es la madre de Andrés. Sí, todavía vive aquí. Pobre mujer. Debe ser una carga». Una noche, estaba sentada en la oscuridad al final de la escalera, incapaz de dormir. Los oí en la sala de estar. Andrés se reía de algo que ella decía. Lo oí decir: «Silvia, eres increíble. Has transformado este lugar, has traído tanta vida». Y entonces la oí a ella, su voz clara y victoriosa. «Por supuesto, cariño, esto es solo el comienzo. Haremos de esto nuestro hogar». Y en ese momento, la miré a través del arco de la puerta. Ella me vio. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Sus labios se curvaron en una sonrisa educada, pero sus ojos estaban fríos y triunfantes. Era el tipo de sonrisa que te dice que ha ganado una batalla que tú ni siquiera sabías que estabas librando. Y en ese instante, lo entendí. Entendí lo que había estado haciendo todo el tiempo. Silvia no estaba haciendo la casa suya. La estaba tomando, la estaba conquistando, pieza por pieza. Un objeto, un recuerdo, un límite a la vez. Y yo, tontamente, se lo había permitido. Simplemente no me había dado cuenta todavía de que ya estaba perdiendo todo lo que Enrique y yo habíamos construido. Comenzó con susurros, como suelen empezar las cosas malvadas. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, que mi mente me jugaba una mala pasada por el dolor y la soledad. Pero nuestra casa, la casa que Enrique construyó, tiene paredes que hablan. O al menos, no son tan gruesas como deberían. Tarde en la noche, cuando pensaban que yo estaba profundamente dormida en mi santuario del piso de arriba, podía oírlos. Podía oír la voz baja e incierta de Andrés, y la voz de Silvia, suave como la seda, pero fuerte como el acero, envolviéndolo, guiándolo, manipulándolo como humo. «Se está haciendo mayor, Andrés», murmuró Silvia una noche. El sonido viajaba por el conducto de ventilación. Hoy casi se cae en la cocina. ¿No crees que estaría más feliz en un lugar más pequeño? Algo más manejable. Hizo una pausa, quizás cerca de otras personas de su edad, un lugar agradable, con actividades, donde la cuiden adecuadamente. Hubo un largo silencio. Pude imaginar a Andrés frunciendo el ceño, luchando contra su conciencia. «Silvia, es mi madre», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No puedo simplemente enviarla lejos. Esta es su casa». La risa de Silvia fue suave, pero aguda, despectiva. «Por supuesto que no, cariño. No seas dramático. No la enviarías a ningún lado. Nunca usaríamos esa palabra. Lo haremos sonar como si fuera por su propio bien, como si fuera su idea. Se trata de su seguridad, de su comodidad». Me senté en la oscuridad al otro lado de la pared, en mi mecedora, agarrando la manta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi respiración temblaba. Por primera vez, me di cuenta de la aterradora profundidad de su plan. Silvia no solo me detestaba o me veía como una molestia, me veía como un obstáculo, y estaba planeando activamente cómo eliminarme. Y lo peor de todo, estaba convirtiendo a mi propio hijo, a mi Andrés, en su cómplice. La mañana siguiente, en el desayuno, Silvia me saludó con su encanto habitual.
brillante y falso como una flor de plástico. «Buenos días, Margarita. ¿Dormiste bien?», estaba pensando. Andrés y yo vimos un anuncio de unas residencias para personas mayores que son una maravilla. Las Lomas Doradas son como un hotel de 5 estrellas. Tienen piscina, clases de yoga, servicio médico 24 horas. Me sirvió una taza de té, sus manos firmes. Estaba pensando que quizás podríamos ir a visitarlas juntas esta semana. Solo para mirar, por supuesto. La miré fijamente por encima del borde de mi taza. El té que antes me sabía a gloria, ahora me sabía a cenizas. «¿Quieres decir que deje mi casa?», ella se rió. Una risa ligera y cantarina, echando su sedoso cabello hacia atrás. «Oh, Margarita, qué dramática. No dejarla. Es una transición. Te mereces un descanso. Mereces comodidad a tu edad. Menos escaleras, menos preocupaciones, menos cosas de las que ocuparte. Párrafos y párrafos de comodidad». No dije nada, pero mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la taza en el platillo, haciendo un ruido seco. Esa casa no eran solo paredes y muebles. Era la risa de Enrique resonando en el estudio. Eran nuestros recuerdos cosidos en la tela de los sofás. Era mi vida. Pero Silvia no veía eso. Para ella, esto no era un hogar. Eran metros cuadrados. Era valor de mercado. Era un activo. En las semanas que siguieron, las cosas empeoraron. Los cambios ya no eran solo sobre objetos, sino sobre reglas. Mi existencia misma se estaba convirtiendo en un inconveniente para ella. Apareció una lista en la puerta del frigorífico, escrita con la letra pulcra y elegante de Silvia. Normas de la casa para una convivencia armoniosa. La lista incluía: no usar la lavadora después de las 7 de la tarde, el ruido molesta. Evitar cocinar comidas con olores fuertes, pescado, guisos sin permiso previo. Llamar siempre antes de entrar en la sala de estar o el comedor. Las visitas personales de Margarita deben ser aprobadas con 24 horas de antelación. Cada línea se sentía como una bofetada, como otro muro cerrándose a mi alrededor. Andrés también lo vio, por supuesto. Cuando le pregunté, con voz temblorosa, qué significaba eso, él desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. «Mamá, es solo temporal. Ya sabes cómo es Silvia. Le gusta el orden. Está un poco estresada con el trabajo. Por favor, solo trata de entenderla. Es por el bien de la paz en casa». Entendí. Oh sí, entendí perfectamente, pero no de la manera que él quería. Silvia no estaba trayendo orden. Estaba estableciendo control. Estaba marcando su territorio. Y yo era la intrusa. El golpe final llegó una tarde gris de martes. Estaba ordenando el estudio de Enrique, un lugar que Silvia raramente frecuentaba. Gracias a Dios. Buscaba un viejo álbum de fotos. Al mover unos papeles en la impresora, noté un documento que se había quedado allí. Estaba boca abajo. Lo giré. Era una solicitud de tasación de la propiedad. Mi dirección, mi nombre, pero el número de teléfono y el correo electrónico de contacto eran los de Silvia Campos. Me quedé helada. Mi sangre pareció convertirse en hielo. El documento solicitaba una evaluación de mercado urgente en preparación para una posible venta. Venta. Esa noche, lo esperé despierta. No en mi habitación, sino abajo, en el sillón orejero que había reclamado, sentada en la oscuridad. Cuando Andrés y Silvia entraron riendo de alguna cena, encendí la luz. Debí parecer un fantasma. Sostuve el papel en mi mano temblorosa. Andrés pareció sorprendido de verme, y luego su mirada se posó en el papel. Palideció al instante. «Es solo papeleo», dijo él rápidamente, antes de que yo pudiera hablar. «Silvia está ayudando con las finanzas. Ya sabes, impuestos, esas cosas». Ella pensó qué? Pregunté en voz baja, pero mi voz cortó el silencio. ¿Pensó que yo ya estaba muerta? ¿Pensó que esta casa caería en su regazo como una fruta madura? ¿O pensó que me podrían en un asilo y venderían mi vida antes de que mi cuerpo se enfriara? Su silencio fue su respuesta. La respuesta más cobarde y dolorosa que podría haber recibido. Silvia, sin embargo, dio un paso adelante, su rostro endurecido. «Margarita, estás exagerando. Solo estábamos explorando opciones para tu futuro, para asegurar que estés bien cuidada».
Mi futuro está aquí, le espeté. Me levanté, sintiendo un mareo por la rabia. En mi casa. Me fui a la cama esa noche con un peso en el pecho que nunca antes había sentido. No era el duelo por Enrique. No era la ira contra Silvia. Era algo más frío, más pesado. Era la comprensión de que la persona en la que más confiaba en el mundo, mi hijo, estaba desapareciendo, siendo tragado vivo por una mujer que veía mi hogar, mis recuerdos y mi amor como meros obstáculos que debían ser despejados. Y en el fondo de mi corazón, supe, con una certeza aterradora, lo que vendría después. Porque cuando la codicia se instala en una casa, el amor no solo se va. Es asesinado. 2 días antes de mi 70º cumpleaños, la casa se sentía anormalmente quieta, tensa. Como el aire antes de una tormenta eléctrica, Andrés se había ido temprano a trabajar, diciendo que tenía una reunión importante. Silvia, supuestamente, estaba fuera haciendo las compras de última hora para la gran fiesta que ella misma había insistido en organizar. Para honrarte, Margarita, había dicho con su sonrisa más falsa, pero su coche, un Mercedes blanco reluciente, seguía aparcado en la entrada. Algo no cuadraba, un sentimiento de inquietud se instaló en mi pecho. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas artríticas quejándose con cada escalón, y me detuve en el pasillo, el único lugar que aún sentía como mío, mi dormitorio, el que compartí con Enrique, estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Oí un ruido, un suave clic, el sonido de madera contra madera. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración, y me detuve en el umbral. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire, y allí, de pie junto a mi tocador, estaba Silvia. Estaba de espaldas a mí. Sostenía en sus manos mi joyero. No era una caja grande ni cara, pero era mi mayor tesoro. Era un pequeño cofre de madera de roble que Enrique había tallado él mismo para nuestro 25º aniversario. Dentro no había solo oro y perlas, había recuerdos. Estaba el broche de filigrana de plata que compramos en nuestra luna de miel en Sevilla. Estaba el collar de perlas que Enrique me regaló el día que nació Andrés. Estaba el anillo de mi madre. Silvia tenía el collar de perlas en la mano, sopesándolo, la luz del sol brillando en su superficie. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz salió más temblorosa de lo que pretendía. Ella se giró lentamente. No se sobresaltó. No pareció culpable. Solo molesta. Molesta por haber sido interrumpida, como si yo fuera la intrusa en mi propia habitación. «Oh, hola, Margarita», dijo a la ligera, dejando caer el collar de nuevo en la caja con un ruido sordo. Solo estaba admirando. «Estas piezas deben valer algo. Tienes buen gusto», sonrió. «Deberías pensar en vender algunas. Estamos planeando una gran renovación de la cocina y el dinero extra vendría muy bien». Se me apretó la garganta. La audacia, la absoluta falta de respeto. «No tienes ningún derecho», dije, mi voz más firme esta vez, dando un paso dentro de la habitación. «No tienes derecho a tocar mis cosas». Silvia inclinó la cabeza. Su sonrisa delgada y afilada se convirtió en una mueca que había llegado a temer. «Relájate, Margarita. No estaba robando. Solo miraba, pero hablando en serio, tienes que admitir que este lugar necesita una actualización. Es todo tan anticuado, tan viejo. Esta casa no necesita tu toque», dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear. Una rabia fría y lenta. «Y tú no tienes derecho a estar en mi habitación sin mi permiso». Algo en su expresión cambió en ese instante. La dulzura falsa se evaporó como el agua en una sartén caliente. Fue reemplazada por algo frío, duro y feo. «Sigues diciendo tu casa, tus cosas, tu habitación», siseó, dando un paso amenazante hacia mí. «No te das cuenta, vieja tonta. Ya no es tuyo. Es nuestro. Ahora, el nombre de Andrés estará en todo muy pronto. Deberías empezar a acostumbrarte a la idea de que ya no mandas aquí». Sus palabras me atravesaron como cuchillos de hielo. Por un momento, no pude respirar.
Esta casa la construyó mi esposo, dije, temblando de una mezcla de miedo e ira. Él me la dejó a mí, y mientras yo viva, nunca me la quitarás. Su sonrisa se quebró por completo, revelando el veneno que había debajo. Lo que vino después fue rápido, demasiado rápido. Se acercó más, su perfume caro y sintético llenando mis fosas nasales, sofocándome. «Eres una vieja amargada», escupió, su rostro a centímetros del mío, aferrándote a fantasmas y a muebles viejos. «¿No lo ves? Andrés no te necesita. Yo soy su familia ahora». Yo. Y entonces sentí su mano empujarme. No fue un golpe, no un puñetazo, sino un empujón fuerte y deliberado contra mi hombro. No era fuerte, pero yo no lo esperaba. Perdí el equilibrio. Mis caderas golpearon con fuerza contra la esquina afilada del tocador de caoba. Un dolor agudo e intenso me recorrió el costado mientras tropezaba hacia atrás. Intenté agarrarme a algo, pero mis manos solo encontraron aire. El borde de la mesita de noche me golpeó en la cara. Una luz blanca brillante estalló detrás de mis ojos. Y luego, la oscuridad, mientras caía al suelo. Aterricé con un golpe sordo sobre la alfombra. Por un momento, todo se volvió borroso y distante. Podía oír un zumbido en mis oídos. Podía saborear el sabor metálico y caliente de la sangre en mi boca, donde mi labio se había partido. Podía sentir el ardor agudo y punzante bajo mi ojo izquierdo. Silvia se quedó allí, mirándome desde arriba, su pecho subiendo y bajando por la adrenalina. Me miró fijamente durante un latido de corazón demasiado largo. Pude ver el cálculo en sus ojos. Pude ver el desprecio. Luego, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Te has tropezado, te has caído, eres vieja, se te olvidan las cosas y te caes. Recuérdalo». Se dio la vuelta, alisó su falda y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El clic del pestillo sonó como un veredicto final. Me quedé allí, en la alfombra de mi dormitorio, temblando, el dolor empezando a palpitar en mi cara y en mi cadera. El joyero de Enrique seguía abierto sobre el tocador, brillando donde había caído el collar de perlas. Vi mi reflejo en el espejo del tocador. Apenas me reconocía, no por el moratón que ya empezaba a formarse, hinchándose y oscureciéndose, sino porque en mis ojos vi algo que no había visto en muchos, muchos años. Rabia, no la rabia caliente que grita. No, era una rabia fría, cristalina, una rabia que no quema, se congela, clarifica. Y en esa quietud helada y dolorosa, me hice una promesa a mí misma. Ella podría pensar que había ganado, podría pensar que me había roto, pero esta guerra, la que ella había empezado, la que había traído a mi casa, no había terminado, ni mucho menos. Debería haberme quedado arriba esa noche. Esa habría sido la decisión sensata. Debería haber cerrado mi puerta con llave, haberme puesto hielo en la cara hinchada y haberme escondido bajo la tenue luz de mi lámpara, fingiendo no oír las risas y la música que subían desde el piso de abajo. Debería haberme lamentado en privado. Eso es lo que ella esperaba. Eso es lo que ella quería. Pero algo dentro de mí, algo que Enrique había forjado en mí durante 42 años de amor y respeto, se negó a dejarla ganar. Se negó a ser borrada. Era mi casa, era mi cumpleaños, era mi vida, y no iba a permitir que el miedo me robara eso también. Así que, con la dignidad que me quedaba, me levanté del suelo, fui al baño y me limpié la sangre del labio. Me miré al espejo, el moratón era horrible, un mapa de dolor en tonos morados y azules. No intenté cubrirlo con maquillaje. No, quería que se viera. Quería que fuera un testimonio. Me puse mi mejor vestido, el de seda azul que Enrique me regaló. Me puse sus perlas, me erguí todo lo que mi dolorida cadera me permitió y bajé las escaleras. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. La sala de estar, mi sala de estar, brillaba bajo el suave resplandor de los candelabros, llena del tintineo de las copas de vino, del murmullo de docenas de conversaciones y de risas educadas. Entonces, di el último paso y entré en el arco de la puerta, y todo se detuvo. Fue exactamente como en el principio. El silencio cayó como un telón de plomo. La música se desvaneció a media nota. Cada conversación,
Murió a mitad de la frase. Y por un larguísimo segundo sin aliento, todo lo que alguien podía ver, todo en lo que podían centrarse, era el grotesco hinchazón bajo mi ojo, oscuro y pesado contra la palidez de mi piel de 70 años. Silvia fue la primera en recuperarse. Siempre era rápida. Su sonrisa parpadeó, demasiado rápida, demasiado tensa, un rictus de pánico antes de recomponerse. Se aferró al brazo de Andrés. «Margarita», exclamó con ese tono almibarado que yo había llegado a odiar, un tono que goteaba falsa preocupación. «Mamá, deberías estar descansando arriba, te dije que no te molestaras. Qué torpe has sido al caerte en las escaleras». No dije nada. No le di la satisfacción de una respuesta. Simplemente la miré, dejando que mis ojos hablaran por mí, y luego comencé a caminar, pasando junto a ella, con la espalda tan recta como pude, mi barbilla levantada. Fue entonces cuando alguien, la señora Gómez, susurró: «Dios mío, ¿qué le ha pasado?». Y Andrés, mi único hijo, el niño que había criado con amor incondicional, con risas y con todos los valores que su padre y yo atesorábamos, respondió con calma, casi con orgullo, su voz clara en el silencio mortal. «Fue mi esposa quien le dio una lección», dijo, su voz resonando con una autoridad prestada, para que finalmente aprendiera a mostrar algo de respeto. Las palabras. Esas palabras me golpearon más fuerte que su mano, más fuerte que el suelo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Un jadeo colectivo, un sonido siseante de horror compartido, se extendió por la sala. Alguien, el señor Martín, dejó caer su copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo de baldosas, un sonido agudo que pareció romper el hechizo. Mi hermano David, que había estado observando todo desde un rincón, dio un paso adelante. Su rostro estaba rojo de ira, su voz temblando. «¿Qué clase de hombre?», gritó, su voz rompiéndose por la furia. «Deja que su esposa le ponga la mano encima a su madre, y luego se jacta de ello como si fuera un trofeo». Andrés se congeló, su falsa confianza se evaporó, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Parecía un niño al que habían pillado en una mentira atroz. Silvia intentó reír, pero el sonido fue quebradizo, histérico. «Oh, vamos, David, no seas tan dramático. Fue un accidente». Margarita se calló. «Está confundida». David se volvió hacia ella, sus ojos como brasas. «¿Un accidente?», espetó. «¿Fue un accidente antes o después de que él dijera que le diste una lección?» «¿Una lección de qué, Silvia?» «De cómo robarle la casa a una viuda». El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. La tormenta que se había estado gestando durante 3 años estaba a punto de estallar. La mano de Silvia se apretó convulsivamente alrededor del brazo de Andrés. «¿Lo ves?», gritó ella a la sala, su voz estridente. «Está tergiversando todo. Me estaba defendiendo». «¿Defendiéndote de qué?», replicó David, implacable. «¿De qué tenías que defenderte?». «De su existencia». Los murmullos se convirtieron en susurros airados. Los rostros, antes confusos, ahora se endurecían con juicio. Y entonces, como si hubiera sido convocado por el destino mismo, o quizás por una llamada telefónica desesperada que yo no sabía que David había hecho, la puerta principal se abrió de nuevo. Una voz tranquila, firme y llena de autoridad cortó el caos. «Buenas noches». Era Carlos Benítez, el amigo de toda la vida de Enrique, nuestro notario y el abogado de la familia durante 30 años. Un hombre íntegro hasta la médula. «Siento interrumpir la celebración, Margarita», dijo, mirándome con una tristeza infinita en sus ojos antes de posarlos en el resto de la sala. «Pero creo que tengo algo que concierne a todos los aquí presentes». Silvia se enderezó al instante. Su máscara de anfitriona perfecta volvió a su lugar, aunque estaba ligeramente agrietada. «Señor Benítez, Carlos, qué agradable sorpresa. No sabíamos que vendría. Estábamos justo». Carlos levantó una mano, un gesto simple que silenció la sala. «Iré directo al grano, si me lo permiten. Parece que hay cierta confusión sobre la propiedad de este inmueble». Andrés frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. «¿Qué confusión?».
Mi padre me dejó la casa a mí. Bueno, a mi madre mientras viva. Y luego a mí. Está todo en orden. Carlos abrió el maletín de cuero desgastado que siempre llevaba consigo. Su tono era uniforme, el de un hombre que lee un documento oficial. No exactamente, Andrés. Sacó una carpeta. Dentro había páginas de pergamino antiguas, selladas y firmadas con la elegante caligrafía de Enrique. Antes de que Enrique falleciera, unos meses antes, de hecho, vino a mi despacho. Estaba preocupado. Presentó una enmienda a su testamento, una cláusula específica. Los ojos de Silvia se entrecerraron. Enrique quería asegurarse, continuó Carlos, su voz resonando con el peso de la ley, de que su esposa, Margarita, nunca fuera presionada, coaccionada, manipulada o forzada a abandonar este hogar por nadie. Ni familia, ni amigos, ni nadie. Silvia soltó una risita nerviosa. Eso es ridículo, y muy dulce por parte de Enrique. Pero como puede ver, Margarita está segura, todos la queremos. Nunca, Carlos la interrumpió, su voz volviéndose fría como el acero. La cláusula, conocida legalmente como la cláusula de protección del cónyuge, establece, y cito, si mi amada esposa, Margarita Morales, es alguna vez coaccionada, manipulada, engañada o dañada físicamente en un intento de hacerla abandonar esta propiedad, o si se realizan intentos de enajenar la propiedad sin su consentimiento explícito y en plenas facultades mentales, toda la herencia, incluyendo la casa, los activos líquidos y todas las cuentas bancarias asociadas, será perdida irrevocablemente por todos los herederos designados. Hizo una pausa dramática y será donada en su totalidad a la Fundación Española para la Protección de la Tercera Edad. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio de bomba nuclear. Luego vino el jadeo colectivo. Mucho más fuerte esta vez. El rostro de Silvia pasó del rosa pálido a un blanco ceniciento, como la porcelana. La mano de Andrés se soltó de la de ella, cayendo inerte a su costado. Carlos se ajustó las gafas. Curiosamente, hace 3 semanas, mi bufete recibió una notificación de una solicitud de tasación de esta propiedad, solicitada bajo el alias S. Campos. También recibimos una consulta anónima, pero muy detallada, sobre los procedimientos para declarar a la señora Morales mentalmente incapacitada para administrar sus propios bienes. Miró directamente a Silvia. Ambas investigaciones, la solicitud de tasación y la consulta, fueron rastreadas al mismo número de teléfono y dirección de correo electrónico. Los suyos, señora Campos. La voz de Silvia se rompió. Eso no es verdad. Es una mentira. Usted está mintiendo. Carlos la miró con calma, sin inmutarse. La evidencia está documentada, registrada y notariada. Tenemos las grabaciones. Los jadeos se convirtieron en murmullos de indignación. El rostro de Andrés estaba en blanco, no de ira, sino de una incredulidad vacía y horrorizada. Se volvió hacia su esposa, su voz apenas un susurro. Intentaste declarar a mi madre incompetente. Silvia se giró hacia él, el pánico finalmente rompiendo su fachada, sus ojos suplicantes. Andrés, por favor. Cariño, no es lo que piensas. Lo hice por nosotros. Pero él ya no estaba escuchando. Esa noche, la verdad, no llamó a la puerta. Se estrelló contra ella, derribándola de sus goznes y arrastrando cada secreto sucio y cada mentira susurrada a la luz brillante y despiadada de mi sala de estar. Y mientras yo estaba allí, con mi cara magullada y mi corazón roto, viendo cómo se desmoronaba su mundo cuidadosamente construido, me di cuenta de que algo que Enrique me dijo una vez era cierto. El mal no siempre grita, a veces susurra, sonríe, te llama cariño y se hace llamar familia, hasta que finalmente la verdad ruge. El silencio que siguió a la revelación de Carlos fue sofocante. El aire en la sala estaba tan cargado que parecía vibrar. Incluso el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo sonaba como un martillo golpeando un yunque. Los ojos de Silvia se movían frenéticamente por la sala, buscando desesperadamente a un aliado, a alguien que la defendiera, a una cara amiga, pero todo lo que encontró
fueron docenas de rostros que la miraban con una mezcla de conmoción, disgusto y frío juicio. Nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que la había acogido en sus casas, que había comido su comida, ahora la veía por lo que era. «Esto es absurdo», espetó finalmente, su voz quebrándose, perdiendo ese tono sedoso y controlado para siempre. «Es una conspiración. No pueden simplemente acusarme de algo así basándose en la palabra de un viejo senil». Se atrevió a señalar a Carlos. Carlos Benítez, el hombre más respetado de la comunidad, ni siquiera parpadeó. «Señora Campos, le aseguro que no soy senil», dijo con una calma glacial. «Y no estoy acusando, estoy presentando evidencia documentada. Los formularios de tasación con su firma digital, los registros telefónicos de su móvil al despacho del psiquiatra forense, los correos electrónicos enviados desde su cuenta personal. Y por supuesto, está el mensaje de voz grabado solicitando los formularios para evaluar la competencia cognitiva de la señora Morales, alegando que estaba confundida y olvidando cosas. Niega que esa es su voz». La boca de Silvia se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua. Yo no lo recuerdo. Tal vez alguien usó mi teléfono. O me hackearon. Sí, eso es. Me hackearon». La excusa era tan débil que fue patética. La voz de Andrés tembló a su lado. Ya no era el hombre orgulloso que se jactaba. Era un niño asustado. «Silvia, por favor, por el amor de Dios, dime que no hiciste esto. Dime que es una mentira». Ella se volvió hacia él, su última esperanza, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración y rabia. Agarró su brazo con desesperación. «Andrés, cariño, lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tú mismo lo dijiste. Dijiste que esta casa era demasiado para tu madre. Dijiste que era una carga. Dijiste que debería ser nuestra, para tener un nuevo comienzo, para nuestros hijos». Andrés retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Su rostro, ya pálido, se volvió de un color grisáceo. Yo nunca dije que la lastimaras», susurró, el horror amaneciendo en su rostro. «Nunca dije que la humillaras. Nunca dije que le robaras». La compostura de Silvia finalmente se hizo añicos. La máscara se desintegró, revelando el rostro retorcido de pura furia que había debajo. «Eres un patético», le escupió, su voz goteando veneno. «Un cobarde, igual que tu padre. Dejas que esta vieja controle tu vida, tu dinero, todo. Ella no es la víctima aquí, Andrés. Es una manipuladora. Siempre lo ha sido, aferrándose a ti, impidiéndote ser un hombre». La voz de mi hermano David cortó la tensión como un látigo de acero. «La única manipuladora en esta casa eres tú, bruja». Silvia se giró hacia él, con los ojos llameantes. «¡Cállate! Todos ustedes. Actúan como si ella fuera una santa. Es solo una vieja solitaria y amargada, muerta de miedo de ser reemplazada. Y tiene razón, vine a reemplazarla». La voz de Andrés era tranquila ahora, aterradoramente tranquila, pero resonó en la sala como un trueno. «Reemplazada». Sacudió la cabeza lentamente, como si despertara de un largo sueño. «La golpeaste. Le dejaste esa marca en la cara. Intentaste robarle su casa. Nos mentiste a todos. Y me mentiste a mí. Intentaste hacerme creer. Intentaste hacerme creer que mi propia madre estaba perdiendo la cabeza». Las lágrimas de Silvia fluyeron libremente entonces, pero eran lágrimas de rabia, las lágrimas de una jugadora que había perdido la partida final. «¿Y qué? Te lo merecías. Eres débil. ¿Crees que ella te quiere? Se morirá y te dejará sin nada, igual que tu padre». «No», dijo Andrés. Su voz era firme, por primera vez en 3 años. Era la voz del hombre que recordaba. «Ella ya me lo dio todo, y yo fui demasiado ciego y estúpido para verlo». Carlos Benítez, ajeno al drama familiar, cerró su maletín con un clic satisfactorio. «Señora Morales», dijo, volviéndose hacia mí, su voz suavizándose por primera vez. «Margarita,
Está usted totalmente protegida por la ley. Su esposo, Enrique, se aseguró de que nadie, absolutamente nadie, pudiera quitarle este hogar. Si lo intentan, si alguna vez vuelven a intentarlo, la herencia se evaporará. Perderán todo. David se cruzó de brazos, mirando fijamente a Silvia. Mira, así que, para que te quede claro, dijo lentamente, si sigues presionando, si intentas alguna otra estupidez, lo pierdes todo. La casa, el dinero, las cuentas, todo. La máscara de Silvia finalmente se hizo añicos. El aplomo perfecto, el encanto social, la belleza estudiada, todo desapareció. En su lugar quedó la mujer real, furiosa, acorralada, expuesta y fea en su codicia. Miró a Andrés una última vez, sus ojos destilando un veneno que podría matar. La estás eligiendo. Después de todo lo que he hecho por ti, la estás eligiendo a ella por encima de mí. La respuesta de Andrés fue suave, pero final. Irrevocable. No, Silvia, no la estoy eligiendo a ella por encima de ti. Estoy eligiendo lo que es correcto. Por primera vez en mucho tiempo. Por un latido, nadie se movió. El desafío colgaba en el aire. Entonces Silvia soltó un gruñido, un sonido animal de rabia frustrada. Se giró, sus tacones repiqueteando furiosamente contra la madera noble, y salió de la habitación. No caminó, marchó. Agarró su bolso del vestíbulo, arrancó la puerta principal y la cerró de un golpe tan fuerte que el candelabro sobre nosotros tembló y tintineó. El sonido resonó en cada rincón de la casa, y así, sin más, se fue. La sala permaneció en un silencio aturdido, pesado por el peso de lo que acababa de suceder. Los invitados, nuestros amigos, comenzaron a murmurar, recogiendo sus abrigos, sin saber si debían consolarme o huir. Andrés se quedó allí, en medio de la sala, con los hombros caídos, pareciendo pequeño y roto por primera vez en su vida. «Mamá», susurró, su voz ahogada. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá, no sé cómo dejé que esto pasara. Dios mío, pensé que la estaba protegiendo, pero te estaba destruyendo a ti». Quise extender la mano, quise correr hacia él y abrazarlo, decirle que todo estaba bien, como hacía cuando era un niño. Pero la herida era demasiado profunda. El moratón en mi cara palpitaba al ritmo de mi corazón roto. «No solo me destruiste a mí, Andrés», dije suavemente, mi voz temblando por primera vez esa noche. «Destruiste lo que teníamos, destruiste la memoria de tu padre». David puso una mano protectora en mi hombro. «Margarita necesita paz ahora, Andrés», dijo con firmeza. «Ha sido suficiente por una noche. Déjala respirar. Creo que deberías quedarte en otro lugar por un tiempo». Andrés asintió, su rostro pálido y manchado de lágrimas de vergüenza. «Sí, tienes razón. Lo entiendo». Me miró una vez más, sus ojos suplicando un perdón que yo aún no podía darle. «No puedo perderte a ti también, mamá». Mi voz tembló, pero me mantuve firme. «Creo que ya lo hiciste, Andrés, pero quizás algún día podamos encontrar el camino de regreso». Cuando salió por la puerta esa noche, la misma puerta que Silvia había golpeado, el sonido de su cierre suave no me rompió, me liberó. Por primera vez en 3 largos y sofocantes años, la casa estaba quieta, y aunque estaba llena de silencio, finalmente era mi silencio. Un silencio que era solo mío. Después de que la puerta se cerró detrás de Andrés esa noche, después de que el último invitado se fue con disculpas apresuradas y miradas de lástima, me quedé sola en la sala de estar silenciosa. Sola con mi hermano David y con Carlos Benítez, que recogía sus papeles con tranquila dignidad. No había risas, ni perfume sofocante, ni pasos ajenos resonando en el pasillo. Solo silencio. El tipo de silencio que no duele, que no oprime, sino que se asienta como agua tranquila después de una tormenta violenta. Por primera vez en años podía respirar hondo. El aire en mis pulmones se sentía limpio. El moratón en mi cara tardó más de una semana en desvanecerse. Primero fue un púrpura oscuro y furioso, luego un verde enfermizo y finalmente un amarillo pálido, un recordatorio descolorido del veneno que había infectado mi hogar. Pero el dolor en mi pecho,
La herida en mi corazón tardó mucho más en sanar. David se quedó conmigo una semana entera. Se instaló en la habitación de invitados, la que Silvia nunca había tocado. Cada mañana me preparaba té, como yo solía hacer con Enrique. Cada noche cocinaba cenas sencillas, insistiendo en que me sentara y descansara. «Ya es hora, Margarita», me dijo con su característica franqueza valenciana, «de que dejes de cuidar de todos los demás y empieces a cuidar de ti misma». Por una vez en mi vida, escuché. Lentamente, muy lentamente, la casa comenzó a sentirse diferente. Comenzó a sentirse mía de nuevo. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas, incluso en el frío de noviembre, para ventilar el olor de Silvia, su perfume y sus difusores químicos. Luego, con la ayuda de David, comencé el proceso de reclamación. Las caras velas de Silvia fueron a la basura. El aire volvió a oler a cera de abejas y a las rosas del jardín de Enrique. Saqué las cajas polvorientas del trastero. Con lágrimas en los ojos, desempaqué la colcha de la madre de Enrique. La mesa de nogal arañada, Silvia había mentido. Estaba en el trastero, no donada, y mi vieja cafetera astillada. Y las fotos. Saqué todas las fotos familiares. Volví a colgarlas en la escalera, exactamente en el orden en que habían estado. Andrés en su primer día de colegio, nuestra boda, Enrique riendo en la playa. Cada clavo que martillaba en la pared se sentía como una pequeña victoria, como reclamar un pedazo de mi alma. Pero el duelo tiene una forma de dejar sombras, incluso cuando la luz regresa. Había momentos, en la quietud de la tarde, en que oía un coche en la entrada, y mi corazón daba un vuelco doloroso, pensando que era Andrés, volviendo a casa para disculparse, para que todo fuera como antes. Pero los días se convirtieron en semanas, y él no vino. Hasta que una tarde, casi un mes después de la fiesta, sonó el teléfono. Mi mano tembló al cogerlo. «Mamá», dijo la voz de Andrés. Sonaba rota, temblaba. Por favor, no cuelgues. Necesito decirte algo». Me quedé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza, mis dedos fríos contra el auricular. «Contraté a un investigador privado», dijo en voz baja, después de que ella se fue. Necesitaba entender quién era ella realmente. Mi respiración se atascó en mi garganta. «Lo ha hecho antes, mamá», continuó, su voz ahogada por la emoción. «Lo ha hecho 2 veces, con hombres mayores, hombres con propiedades, como papá. Se casó con ellos, los aisló de sus familias, vació sus cuentas y los dejó cuando el dinero se acabó». Hizo una pausa. «Está endeudada, mamá. Decenas de miles de euros en deudas de tarjetas de crédito y préstamos. Nunca me amó. Solo quería esto. Quería lo que papá construyó para ti». Cerré los ojos, y las lágrimas que no había derramado por mí misma, ahora se derramaban por él. No era solo la traición lo que dolía, era saber cuán completamente ella lo había roto y utilizado a él también. «Andrés», susurré, mi voz ronca, «no puedes cambiar lo que pasó, no puedes borrar estos últimos 3 años, pero puedes elegir qué clase de hombre serás a partir de ahora». No habló durante un largo momento, solo podía oír su respiración temblorosa al otro lado de la línea. «Voy a arreglar esto», dijo finalmente, su voz un poco más firme. Voy a empezar terapia. Necesito entender por qué. ¿Por qué dejé que pasara? ¿Por qué no te vi?» «Eso es un buen comienzo», le dije. «Te llamaré de nuevo, mamá. Cuando esté un poco más listo. Te quiero». Y lo hizo. Las semanas se convirtieron en meses. Empezó a llamar con regularidad. Al principio, las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios y disculpas tartamudeadas, pero poco a poco encontramos un nuevo ritmo. Hablamos de Enrique, hablamos del jardín, hablamos de cosas pequeñas, triviales, que se sentían como los primeros ladrillos para reconstruir un puente derrumbado. Me contó sobre sus sesiones de terapia.
Me dijo cómo su psicólogo llamó a lo que Silvia le hizo luz de gas, cómo no era solo manipulación, sino un condicionamiento psicológico sistemático que lo hizo dudar de su propio juicio, de su propia memoria. Me hizo creer, dijo con voz cargada de asombro y dolor, que el amor significaba obediencia, que estar en desacuerdo con ella era una traición. Y yo le dije suavemente, eso no es amor, Andrés, eso es control. Poco a poco, mi hijo comenzó a regresar a mí. No el niño ingenuo que había perdido, sino un hombre herido, magullado, pero que estaba aprendiendo a ponerse de pie de nuevo, por sí mismo. 2 años después, la casa que una vez se sintió como un campo de batalla estaba llena de vida de nuevo. Pero era una vida diferente, una vida más tranquila. Tenía nuevos vecinos, una joven pareja llamada Carmen y Javier, que me traían pan fresco y me ayudaban con las compras. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. Empecé a cuidar el jardín de Enrique de nuevo, el mismo jardín que Silvia había llamado anticuado. Los rosales florecieron ese año con más fuerza que nunca. Una tarde de primavera, Andrés vino de visita, sin anunciarse. Cuando abrí la puerta, estaba allí, de pie en el porche, con una sonrisa tímida. En sus manos sostenía un ramo de tulipanes, del mismo color naranja brillante que Enrique solía plantar cada abril. Parecía mayor, más tranquilo. Sus ojos ya no estaban vacíos. «Hola, mamá», dijo. «Quería presentarte a alguien». Una mujer se adelantó desde detrás de él. Tenía el pelo castaño y suave, recogido en una coleta sencilla, y los ojos más cálidos y amables que había visto en mucho tiempo. Llevaba ropa sencilla, unos vaqueros y un suéter, y una sonrisa que parecía genuina. «Señora Morales», dijo, extendiendo su mano. «Soy Elena Ríos. Es un verdadero honor conocerla por fin. Andrés habla de usted todo el tiempo». Su voz era firme, amable, sin pretensiones, sin pulir, sin falsedad. Me gustó al instante. Elena preguntó sobre el jardín de Enrique. Preguntó sobre la historia de la casa. Preguntó cómo conseguía que las rosas florecieran de esa manera. Ni una sola vez preguntó por el valor de la casa, por la herencia o por el dinero. Solo escuchaba, con interés genuino, sonriendo. Después de que se fueran, la casa no se sintió vacía, se sintió viva, llena de promesas. Unos meses después, Andrés llamó de nuevo. Su voz temblaba, pero no de miedo ni de vergüenza esta vez. Era de algo más suave. «Mamá», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Le pedí a Elena que se casara conmigo. Mi corazón se hinchó. Pero antes de que planifiquemos nada, ella me pidió algo. Me insistió. Hizo una pausa. Un acuerdo prenupcial. Dijo que me quiere a mí, no a mi futuro. Dijo que no quiere un céntimo que no sea suyo, que ella tiene su propia carrera. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera responder. «Hijo», dije, mi voz quebrándose, «tienes mi bendición. Todo lo que siempre quise fue que encontraras a alguien que valorara el amor por encima de la propiedad». La boda fue pequeña y hermosa, celebrada en un jardín tranquilo cerca del río, donde Enrique y yo solíamos pasear. Durante los votos, la voz de Andrés se quebró mientras miraba a Elena. «He aprendido», dijo, «que el amor sin respeto no es amor en absoluto, es control, y que la familia sin honestidad no es familia, es una jaula». No había un ojo seco en el jardín, incluido el mío. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté en mi porche, bajo el claro cielo de Madrid. El aire olía a jazmín, y la luna colgaba sobre los árboles. Exactamente igual que la noche en que Enrique me propuso matrimonio en ese mismo porche. Cerré los ojos y susurré en la quietud. «Tenías razón, Enrique, tenías razón en protegerme. Construiste esta casa para mantenernos a salvo. Y lo hizo. Tu amor lo hizo, incluso después de que te fueras. Porque a veces la fuerza no es ruidosa, ni enfadada, ni vengativa. A veces, la fuerza es simplemente mantenerse firme en silencio, aguantar el golpe y esperar hasta que la verdad finalmente hable por ti». Y mientras el viento de la noche susurraba entre los rosales, me di cuenta de algo más.
La venganza no siempre se trata de ajustar cuentas. No se trata de hacer que la otra persona sufra. A veces, la verdadera venganza es simplemente sobrevivir. Es seguir adelante con la dignidad intacta, reconstruir lo que estaba roto y encontrar la paz en tu corazón. Y la paz. He aprendido después de 72 años, es la venganza más hermosa y satisfactoria que existe.